Buenas, soy Carlos Daniel Briceño Ledesma, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, en la Facultad de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables. Es en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y vamos a exponer para la materia de Ingeniería de Tráfico acerca del tema del método de Hayward y Fredericks. El método de Hayward y Fredericks llega a ser una extensión del método de Wilkinson, para el caso de grupos de servidores con entrada aleatoria. En el proceso de Hayward y Fredericks es muy parecido al de Wilkinson, pero cuando los grupos del sistema tienen como entrada el flujo de desbordamiento que viene de otros grupos y presenta como entrada del sistema, el enfoque cambia. Comparado con Wilkinson, en donde los distintos grupos se reemplazan por un grupo equivalente, en el caso de Hayward y Fredericks considera por separado a cada grupo de servidores. El método de Hayward y Fredericks también utiliza el valor medio A y el grado de kurtosis, que sería Z, un valor que va entre 0 a infinito. En caso de que Z sea igual a 0 o la kurtosis, tenemos que este caso se lo cataloga como tribal. Se llega a llamar así al tener que es un tráfico constante. El valor de kurtosis es una relación que surge entre la varianza y el valor medio de las probabilidades de estado, y la kurtosis se mide en unidades de canales. Ejemplificando la kurtosis, tenemos que para un tráfico que es aleatorio presenta un valor de 1 y se puede aplicar la fórmula de Erland-B. Pero en el caso de que la kurtosis no sea igual a 1, se utiliza el método de Hayward y Fredericks para hacer que un sistema se iguale, considerando que tiene n sobre z canales y un tráfico ofrecido de a sobre z y un grado de kurtosis igual a 1. En definición, la kurtosis es una media estadística que determina el grado de concentración que presentan los valores de una variable alrededor de una zona central de la distribución de frecuencias. También es conocida como la media de apuntamiento. Para el método de Hayward y Fredericks tenemos que tener en cuenta que cuando la kurtosis es mayor a 1, se tendrá una menor utilización que la obtenida por medio de la fórmula de Erland-B. Pero si el valor de la kurtosis es menor que 1, se tendrá un mejor resultado por medio de Hayward y Fredericks. Para Hayward y Fredericks, las fórmulas que nos basamos en el libro de Ingeniería de Tráfico de Telecomunicaciones de Hugo Carrión Robalino, teniendo en cuenta que este método supone que puede calcularse la congestión para un tráfico definido por R y V a partir de la fórmula de Erland-B. En esas cuatro ecuaciones se ejemplifica los cálculos para los valores de la pérdida de los canales, del tráfico ofrecido y de los nuevos canales para Hayward y Fredericks. Este método es más simple que el método de Wilkinson, puesto que solo se necesita la tabla de Erland-B para encontrar los nuevos canales, o más bien se interpola en una tabla de Erland-B. Como ejemplo, tenemos los datos entregados en la siguiente tabla, aplicando el método de Hayward y Fredericks para calcular la probabilidad de bloqueo del sistema, en donde nos entregan 3 células, en donde un tráfico ofrecido para la primera es de 12, para la segunda es de 8 y para la tercera es de 4, con un total de 24. En sus números de canales tenemos de 16, 8 y 0 respectivamente, y el cálculo de desbordamiento es de 0.7250 para el primer caso, de 1.8246 para el segundo y de 4 para el tercero, con un total de 6.6095, mientras que en la varianza tenemos de que para el primer caso es de 1.7190, para el segundo es de 3.5596 y para el tercero es de 4, con un total de 9.2786. Entonces, el grado de kurtosis lo calculamos dividiendo la varianza para el valor medio. Para el primer caso tenemos de 2.3711, para el segundo es de 1.8888 y para el tercer caso es de 1. Y de igual forma, no es el total, no es la sumatoria de todos sus valores, más bien es la relación entre el total de la varianza con el total de la media, que sería de 1.4038. Entonces, con las fórmulas anteriores, podemos calcular los nuevos valores de los canales a necesitar, en donde para n ocupamos la media del tráfico ofrecido, que sería de 8 dividido por el grado de kurtosis, donde tenemos el nuevo valor de 5.6988,
Y para el nuevo tráfico tenemos que es la media dividido para la kurtosis, en donde tenemos un valor de 4.7082. Entonces, ocupando la fórmula de Erlang B, encontramos que B es igual a 0.26. Entonces, el tráfico perdido es por medio de la media multiplicando por la pérdida es de 1.71847. Entonces, para calcular la probabilidad de bloqueo del sistema total, es el valor del tráfico perdido que encontramos de 1.71847 sobre 24, que sería el total de tráfico ofrecido, encontrando que es de 7.16%. En conclusión, el método de Hayward y Fredericks es muy útil cuando manejamos la tabla de Erlang B y se domina la obtención de los valores de esta tabla. Este método tiene el inconveniente de, al tener una kurtosis superior a la unidad, la precisión del método decrece mucho, en diferencia de cuando la kurtosis es menor a la unidad, en donde su precisión es a tomar en cuenta. Trabajar con este método nos ayuda a plantear escenarios donde podemos comparar métodos anteriores que hemos trabajado, ya sea por medio de Erlang B, Wilkinson, Poisson, y medir la precisión de estos en escenarios ideales para sus características, como escenarios donde no sea factible su utilización. Esto con la finalidad de comprender la precisión de cada método y comprender cuándo se debe utilizar un método de otro. Tenemos aquí la bibliografía y muchas gracias.